Jesús, puedes bloquear el micrófono. Estoy oyendo un poco de retroalimentación. Sí, ya lo hago. Un segundito. Vale, perfecto. Ok. Bueno, tengo una pequeña actividad introductoria para la clase de hoy. Se trata de un quiz sobre el Reino Unido. Tiene un poco de historia, de geografía, de cultura, un poco de todo. Me lo conseguí en uno de mis libros de inglés. Vale. Me lo conseguí en uno de mis libros de inglés y me pareció interesante, me pareció oportuno para iniciar la clase de hoy. Comienzo con ese ejercicio, es muy sencillo, es corto. Empiezo compartiendo, a ver, me pueden ir respondiendo, podemos ir uno por uno. Lo vamos respondiendo juntos. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. Vale, ahí está. Está en inglés, pero bueno, pues vamos haciendo traducciones de las preguntas. Es bastante sencillo, tienen 3 opciones. Tenemos política, tenemos historia, tenemos arte, geografía y deportes. A ver, voy a ir preguntando uno por uno. Política, pregunta número 1. ¿Cada cuánto tiempo toman lugar las elecciones generales en el Reino Unido? Jesús. Bueno, creo que es cada 4 años. Ok, vamos a marcar. Jesús dice 4. Muy bien, vamos rápido. Número 2, Edilé. ¿Qué es el Shadow Cabinet? A, B o C. Ajá, ya va, profe, que yo con el inglés, pero uno en la boleta. El Shadow Cabinet, el gabinete de la sombra o en las sombras. Opción A, el nombre de la oficina donde el público tiene que esperar antes de entrar a las casas del Parlamento. Es el gabinete de la oficina del primer ministro, en donde se guardan documentos importantes y no está iluminado. O C, el nombre de los miembros de más jerarquía del partido, del principal partido político de oposición. Es el del gobierno. A, B o C. Corresponde al del gobierno. Jesús, ¿puedes bloquear el micrófono, por favor? Vale. Es el de los gobernantes. Ok, el C, el de los miembros del partido político opositor. Ajá, sí. Ok, vale, perfecto. Número 3, Quetzalí. ¿Cuándo se les permitió a las mujeres votar por primera vez? ¿A, B o C? No, profesor, me sabía muy bien las 2 pasadas, pero esa fecha sí no la tengo. Pero pondría, no sé, 1918 o 1948, una de esas 2. ¿B o C? No sé. C, ok, vamos a marcar C. Ok, número 4, Verónica tiene la mano levantada. Verónica. Número 5. A ver, ¿quién sigue en la lista? Hilda. Número 5. El referéndum del 2014 sobre la independencia de Escocia, el 55 votó a favor de la independencia, votó en contra de la independencia o no votó. El 55 no votó. Yo creo que la B. B, vale. Perfecto. Historia. El siguiente es Carlos. ¿Cuántos años permanecieron los romanos en Britania?
Creo que la opción A, 200 años. Vale, 200 años. Número 2, el siguiente es Jesús, me parece. Volvemos a Jesús. A, B o C, Jesús. La reina Isabel es la hija de ¿qué monarca? Obviamente Enrique VIII. Enrique VIII. Vale. Exactamente. Muy bien. Seguimos con la número 3. ¿Cuál es una invención británica? A, B o C. Hilda. No te oigo. Está A, bloqueado el... A. Ah, ok. The mobile phone, el teléfono celular. Muy bien. Número 4. Carlos. La opción C. 4C. Vale. Vote. Sí. Ok, vote, votar. Muy bien. The suffragettes. Número 5, Edilé. El Big Ben es el nombre de la famosa junto a las casas del Parlamento. Eh, Oye, no me acuerdo. Esa no es la con que se conoce la gran campana del reloj. La campana, exactamente. Bueno, ya la torre, ¿no? La gente realmente se refiere a la torre, pero realmente es la campana de la torre del reloj. Sí. Bueno, ahí terminamos ya historia. Las artes. La siguiente persona es Quetzali. Número 1. The Arts. ¿Quién diseñó la Catedral de San Pablo? Ah, estoy segurísima que la C no es, pero Ajá. creo que la A. Sir Christopher Wren. Sic monumentum requiris circumspice. Es la inscripción en la tumba de Sir Christopher Wren. Si su monumento buscas, mira a tu alrededor. Efectivamente, opción A. Número 2, Verónica. ¿Cuál de los siguientes es un diseñador de modas británico? Stella McCartney. Stella McCartney. Ok. B. Número 3. El siguiente en la lista es... Vamos en círculos. No sé quién es. Que me pierdo aquí en la lista. Carlos. Número 3. Creo que es la opción A. Ok. Classical Music Concerts. Ok. Número 4. Jesús. Oliver Twist, por Oliver supuesto. Twist. Número 5. Edilé. ¿Por qué era famoso el artista Turner? Retratos, paisajes marinos. Ya voy, ya déjame. Creo que por paisajes. B. Vale. Ok. Geografía. Pregunta número 1. Quetzali. Edimburgo. La opción B. Ok. Última serie de preguntas. Pregunta número 2. Carlos. A, B o C. ¿Cuál no es una parte de... ¿Qué nación no es una parte del Reino Unido? Chat. Mi micrófono, opción C. Vale, ok. La opción C. Ok, ahí te oigo. Perfecto. Pregunta número 3. Verónica. Devon y Cornwallis, están en el sureste, suroeste, noroeste de Inglaterra. Suroccidente, tal vez. Suroccidente, sí. Ok, número 4. Laura está acá. Laura,
Estamos haciendo un quiz introductorio para la clase. Estamos haciendo geografía, pregunta número 4. ¿Cuál es la segunda ciudad más grande de Inglaterra? Manchester. Manchester. Ajá. Número 5. Hilda, ¿cuál es la montaña? ¿Qué tan alta es la montaña más alta del Reino Unido? La B. B. Deportes. Número 1, Jesús. No tengo idea. Bueno, No tengo la menor choose idea. one. Pero A, se me B, or ocurre que C. sería quizás el pueblo donde fue jugado por primera vez. Ok. Pero no tengo idea, ¿no? Esto estoy tirándolo a pegar. Número 2. ¿Cuánto dura un juego de cricket? Bueno, yo de cricket, aquí creo que ninguno debe saber mucho de cricket. Yo no sé absolutamente nada de cricket. ¿Qué es tirarla a pegar? Quetzali. Ay, no, yo ni de deporte sé. Ya. Bueno, pero no sé, 5 días, Vale. creo. Vale. Cricket solamente saben jugar los británicos, los pakistaníes, los hindúes, antiguas colonias. En el Caribe también se juega, creo. Número 3. Carlos, ¿qué deporte se juega en Wimbledon? Tenis. Tenis. Número 4. Edile. ¿Qué son el Derby y el Grand National? ¿Será uno? ¿Será la A? Ok. Y número 5. También la tuve que buscar porque no me gusta el fútbol. No. ¿Qué equipo de fútbol juega en Stamford Bridge? El Chelsea. Chelsea, ok. Vale. Voy con cada una. Esta es la número, es la C, cada 5 años. Vale. Cada 5 años. Shadow Cabinet era correcto. El nombre, the name for the senior members of the main opposition party. Efectivamente la C. Y esta era la letra B. Desde 1918. Justo acá. La 4, me brinqué la número 4. Los ciudadanos de la Unión Europea que son residentes del Reino Unido nunca pueden votar en las elecciones, y menos ahora, después del Brexit, menos todavía. Efectivamente, la número 5, el 55% de la población votó a favor de, en contra de la independencia. Principalmente la población de edad media en adelante. Los jóvenes sí votaron a favor de la independencia. No, unos 400 años. Desde los tiempos de Julio César hasta aproximadamente el año 407 después de Cristo. 407, 8, 9, lo ponen los historiadores. Así que es opción B. Efectivamente, la reina Isabel es la hija de Rico VIII. Jesús tenía razón justo acá. Número 3, no. El invento es, oigo un poco de ruido que viene de Hilda, perdona, ¿puedes bloquear? Ok, perfecto, gracias. El invento de la número 3 es la The World Wide Web. La máquina Diesel me parece que es una invención alemana. El Diesel es una invención de Alemania y el teléfono celular, bueno, el antecedente es la invención del teléfono de Alexander Graham Bell, paralelamente con un inventor italiano que se llama Antonio Meucci. Eso hay una disputa sobre la invención. Opción C, The World Wide Web. Pregunta número 4, el derecho al voto, efectivamente. Pregunta número 5, la campana de la torre del reloj es realmente el Big Ben. En el arte, el arquitecto de la Catedral de San Pablo es Sir Christopher Wren. Opción A. Pregunta número 2, Stella McCartney. Pregunta número 3, efectivamente, conciertos de música clásica que toman lugar en el Royal Albert Hall, junto al, eso queda cerca del Hyde Park en Londres. Pregunta número 4, Charles Dickens escribió efectivamente Oliver Twist. Hablábamos recientemente sobre la Revolución Industrial y sobre la vida de escritores del Reino Unido
del siglo XIX, de la era victoriana de la literatura. El número 5, bueno, Turner es uno de los, no hay muchos pintores desde mi punto de vista, no tiene Inglaterra, no produjo la cantidad de pintores que produjeron otras naciones como Italia o como España. El maestro de la luz lo llaman, si no me equivoco. Opción número B, landscapes, paisajes. La capital de Escocia, correcto, Edimburgo. Número 2, la República de Irlanda, efectivamente, que es el sur de la isla, el norte de la isla, Irlanda del Norte, forma parte del Reino Unido junto con las otras 3 naciones de la isla de Gran Bretaña. Devon y Cornwall, efectivamente, el sur occidente de la isla, la punta de la isla, bueno, poco más hacia la derecha, hasta la punta de la isla. Hablaba sobre Cornualles en la primera sesión de clase, porque era antiguamente un centro de yacimientos de estaño, lo que llevaba a los fenicios a explorar esa parte de la isla, de hecho, lo que llevó a los fenicios a explorar esa parte de la isla y a comerciar con las tribus locales. Pregunta número 4, la segunda ciudad de Inglaterra es Birmingham. Acá, Birmingham. Brighton es una ciudad pequeñita. Número 5, la montaña más alta es opción A, 1344 metros. Ben Nevis en Escocia. Si bien el paisaje escocés y galés es muy montañoso, las montañas no son altas. No, nada que ver. Realmente la montaña, si se quiere, es el corazón de Europa. Bueno, por lo menos en el continente, en la tierra firme, las montañas están principalmente en el sur de Alemania, Austria, el norte de Italia, etcétera. Y partes de Francia también. En deportes, no, es el nombre del colegio, Jesús. El colegio donde se inventó el rugby. Pregunta número 2, 5 días. Tuve que buscar la respuesta porque ni idea, no sé nada de cricket, pero tenía razón Quetzali. Pregunta número 3, tenis, efectivamente. Pregunta número 4, no. Carreras de caballo, opción C. Y número 5, el Chelsea. ¿Se acuerdan de Stamford Bridge en la historia de Inglaterra? Lo que sucedió en Stamford Bridge, primera clase. Sí, era el de, ay, el de la pólvora, ¿no? No, ¿No? no. Siglo XI. Tiene que ver con la conquista de Inglaterra en tiempos de Guillermo el Conquistador. Yo creo que lo que ocurrió era una guerra entre Haroldo y creo su hermano o algo así, que ocurre inmediatamente antes de la llegada de Guillermo. Y Haroldo, después de esta batalla, se encuentra con Guillermo, es derrotado y Guillermo queda con el trono. Efectivamente. Haroldo de Wessex se proclama rey de Inglaterra. Bueno, Wessex, una Inglaterra temprana, si se quiere, y tiene que luchar 2 batallas. Tiene que correr al norte, bueno, el noreste de la isla, a luchar contra su propio hermano que se había aliado con los noruegos. Los derrota en Stamford Bridge e inmediatamente tiene que salir corriendo al sur de la isla a encontrarse con las fuerzas de Guillermo el Conquistador. Año 1066, batalla de Hastings, que es cuando le clavan la flecha en el ojo y lo matan. Momento más importante de la historia de Inglaterra, 1066. Eso es Stamford Bridge, efectivamente, Jesús. Nombre del estadio del Chelsea. Perfecto. Bueno, muchas de estas cosas me pareció un ejercicio interesante porque muchos de los temas los habíamos tratado. La permanencia de los la permanencia de los soldados de Roma, las legiones romanas en la isla de Gran Bretaña, Dickens, Oliver Twist, Birmingham como la segunda ciudad de Gran Bretaña. Habíamos hablado sobre geografía, sobre el referéndum de independencia de Escocia. Entonces, bueno, este quiz me pareció súper oportuno. En cierta manera, sintetiza muchos de los temas que hemos tratado a lo largo del curso. Ha sido un montón de información. Esta ya es la 5ª semana y bueno, hay muchísimos datos históricos. Bueno, si quieren se los mando, se los puedo compartir.
para que lo tengan. Se los mando por correo. Vale. Se me olvida. Muy bien. Mensaje. Sí, ok. Perfecto. Les mando el quiz y la clave de los ejercicios de respuestas para que lo tengan. Vale, cierro acá. Bueno, Profesor, una pregunta. ¿Este sí. quiz lo hace con base en una lectura? ¿Cómo en base a una lectura? Sí, o sea, supongo que es como para clases de inglés, ¿no? Sí, 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 Entonces, efectivamente. Sí, es que es de un libro de inglés que tengo, que lo vi y me pareció oportuno compartirlo con ustedes. ajá, entonces me quedé pensando que para sus alumnos les hace primero leer la lectura, ¿no? No, no, porque al final del Ah, libro es un libro de nivel avanzado y en dos o tres de las unidades tocan temas sobre el Reino Unido, sobre historia y cultura del Reino Unido, y al final del año les haces ese quiz, a ver si se acuerdan de los temas. Realmente la finalidad es lenguaje y cultura, principalmente. ok. Pensé que era una lectura y No, que si no, era no. una, pues me lo No, no, podía no. compartir. Ok. Dije, lo vi, lo conseguí y dije, oye, puede ser muy oportuno porque muchas cosas ya las hemos hablado en clase. Entonces es una manera de refrescar algunos temas. Esa fue la finalidad principal. Bueno, seguimos. Pues, a ver. Ok, ¿pueden ver la presentación PowerPoint? Aún no. Yo sigo viendo el quiz. Sí, es que hay que compartir una pantalla Yo distinta. también veo el quiz. Ya, vale. A ver cómo lo hago. Ok, stop share. Creo que tengo que volver al... Sí, efectivamente. Vale. Muy bien. Ok. Esta presentación es más cortita. Tiene 6 láminas, pero bueno, cargada de información. La hice de manera cronológica. Me pareció mucho más fácil de esa manera. Cultura, fiestas, tradiciones y símbolos del Reino Unido. No tiene agenda, pero empiezo directamente, como decía, cronológicamente con el 1 de enero. Bueno, 1 de enero, año nuevo. Es un bank holiday, no se trabaja un día libre. Las celebraciones, bueno, muy parecidas a nivel mundial. Realmente no tengo que dar muchas explicaciones en este caso. 1 de enero, año nuevo. Me brinco directamente al 25 de enero, que es Burns Night, que es la celebración del nacimiento de Robert Burns. Robbie Burns es el poeta nacional de Escocia. Es una fiesta bastante importante. Puse una imagen sobre, bueno, pueden ver muchos de los símbolos típicos de Escocia. Pueden ver lo que se llama los bagpipes, que es la típica gaita escocesa. Y pueden ver que esa tela famosísima, se llama tartan en inglés, se llama tartán en castellano. Típico de la celebración es leer poesía de Robbie Burns y reunirse en familia y comer haggis. Haggis es una combinación de un plato, es una suerte de embutido hecho a base de vísceras, de corazón, pulmones y hígado de oveja, súper típico en Escocia. Entonces, bueno, tengo entendido que es una fiesta súper importante, incluso más importante que el día de su santo patrón, que es San Andrés. Es un día bueno, prácticamente la fiesta nacional, un día de estar en familia, un día de leer poesía, la poesía de Robbie Burns y la celebración de su nacimiento, pues 25 de enero. La siguiente celebración es el Año Nuevo Chino, entre enero y febrero, es la más grande fuera de Asia. Hablaba sobre el Chinatown de Londres, que es uno de los más pintorescos, desde mi punto de vista, de los más bonitos a nivel mundial. Bueno, por lo menos tanto como el de San Francisco, es, por lo que pude averiguar, el más grande fuera de Asia. La celebración es, bueno, la celebración típica de fuegos artificiales, dragones, puestos de comida, música, etc. Celebración que se ha ido extendiendo. Ya en muchos países se hace celebración del Año Nuevo Chino.
Acá en España lo hacen, en Barcelona hay una celebración. Ya pasa como que a convertirse en la típica fiesta que se vuelve algo mundial, algo como San Patricio, como Halloween. Ya se convierte en una celebración internacional. El 1 de enero es el día de San David, que es el santo patrono de Gales, santo patrono del cual no se sabe muchísimo, vivió más o menos los tiempos de San Patricio, alta edad media. La celebración es el día de su muerte, 1 de marzo. Los símbolos, ¿saben lo que significa el ave que está descansando en el hombro del santo, de San David? ¿Conocen la historia de San David? No. No, yo no. ¿Saben qué tiene que ver el ajoporro con Gales? ¿Por qué lo puse ahí? No, no sé. Los narcisos, daffodils en inglés, el narciso y el ajoporro son los emblemas de los símbolos de Gales. La información no es clara, repito, es un santo del cual no se sabe mucho. Estamos hablando de la Alta Edad Media y la información es muy escasa. Se sabe muchísimo más sobre San Patricio, se sabe mucho más sobre la vida de San Andrés, que es mucho anterior a la vida de San David. Fue un predicador que, según los historiadores, revitalizó el decaído cristianismo de los galeses. Dice la historia que cuando estaba en sus labores de conversión, estaba dando un discurso, un grupo de gente estaba llevando la palabra a los galeses y no lo podían escuchar. Como no lo podían escuchar, uno de los milagros que hizo fue hacer que la tierra creciese y se formase un montículo desde el cual él podía dar el discurso, que todo el mundo pudiera oírlo y pudiera verlo mejor. Y en ese momento un ave descendió del cielo y descansó sobre su hombro. De ahí la historia del ave. Y se cree que era un vegetariano estricto y solamente se alimentaba de ajoporros y de agua. De ahí que el ajoporro haya pasado junto con el santo a ser símbolos de Gales. Esto es una de las versiones. Hay otras versiones. Si buscan más información encontrarán versiones históricas. De nuevo, estamos hablando de este y de muchos otros símbolos que no están claros, especialmente en la historia de las diferentes naciones del Reino Unido. La información no es muy clara, son teorías, generalmente son 3, 4 historias completamente distintas. Pero eso es lo que la versión, una de las más aceptadas, pues que se alimentaba principalmente de ajoporro de agua. Y creo que no se me escapa nada. Bueno, Santo Patrón de Gales, festividad 1 de marzo. Tienen, bueno, una foto también del Chinatown de Londres. 17 de marzo, día de San Patricio, hablaba sobre él durante la primera clase, Alta Edad Media, año 461, que es el día de su muerte, 17 de marzo de 461. Santo Patrón de Irlanda, celebrado de nuevo, una de las celebraciones que se ha internacionalizado en cierta manera, principalmente celebrado lógicamente en Irlanda. No nació en Irlanda, San Patricio no nació en Irlanda, eso se sabe. Se dice que pudo haber nacido en Gales, pudo haber nacido en Escocia. Lo que es indudable es que no nació en Inglaterra y seguramente nació en ese momento Britania, isla de Gran Bretaña. Fue esclavizado, fue muy probablemente secuestrado por piratas que venían de Irlanda, fue llevado a Irlanda, fue esclavizado en Irlanda, escapó, se fue a Francia, fue educado en Francia y lo mandaron a Irlanda a hacer la labor de conversión de los irlandeses. Santo Patrón de Irlanda. Todos los años, bueno, siempre hay una pequeña celebración, forma parte de bueno, la globalización, la transculturización a nivel mundial. El símbolo es el shamrock que tiene en la mano, que es el trébol de 3 hojas que utilizaba para hacer labor de conversión, representando a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marzo, abril, bueno, la Pascua. Bueno, en el mundo cristiano no tengo que dar demasiados detalles, Pascua o Resurrección.
Los nombres en inglés son Good Friday, que vendría siendo el Viernes Santo, y el Easter Monday, que es el lunes de Pascua, que son Bank Holidays, son días libres en Reino Unido. Los nombres del Easter, si se fijan desde el punto de vista etimológico, no tiene nada que ver con el vocabulario religioso en las lenguas, comparado con las lenguas romances. La palabra Easter tiene un origen pagano. Tengo entendido que en su origen tiene que ver con la palabra Easter, East. Celebración de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si son religiosos cristianos. Otros términos están Monday, Thursday, que es el Jueves Santo, y Palm Sunday, que es el Domingo de Ramos. Son los nombres en inglés. Parte de la celebración es la búsqueda de los Easter eggs, los huevos de Pascua. Y uno de los símbolos también es el conejito de Pascua. El conejito, según tengo entendido, es herencia del paganismo, pues no es un símbolo cristiano asociado con la fertilidad. El huevo es un símbolo de nacimiento, de génesis, de una nueva vida. De ahí el simbolismo del huevo en la festividad de la Pascua. Y el 23 de abril, el día de San Jorge. ¿Qué saben de la vida de San Jorge? ¿Qué han oído hablar sobre él? Bueno, según tengo entendido, San Jorge fue el que mató al dragón de la leyenda, pues. Eso es lo que sé. ¿Conocen esa imagen que está en pantalla? La leyenda es que él mata al dragón para liberar a una princesa que estaba pues sometida por el dragón o algo así. Creo que estaba hecha prisionera, entonces él lo libera. Bueno, algo así también muy parecido a lo que dijo el amigo hace unos minutos. Ese cuadro me suena, Lo he visto, pero no me acuerdo de quién es. Paolo Uccello. Yo pensé en Paolo por el aspecto como las batallas, ¿no? De los cuadros de batalla de Uccello. Sí. Evidentemente renacentista, sí, perfecto. Muy bien. Totalmente renacentista. Sí, pero incluso en el estilo, tiene un estilo como, no sé, me parece tan moderno a su vez. Me mira, los cuadros recuerda, de la sí, los animación es cuadros, como muy de videojuego, como muy moderna, como muy de animación siglo XX, no sí, sé. los cuadros de Uccello parecen de comiquitas, o sea, los dibujos son las líneas tan perfectamente definidas que parecen como fueran, se nota que no tiene el encanto de la naturaleza, ¿no? Pues te repito, parece de comiquitas. Hay un cuadro que es muy famoso que se llama, creo que la batalla de, no me acuerdo si es Alamari o algo así, que es el cuadro más célebre de él, y tú notas ese mismo aspecto de lo que está comentando, ¿no? Que las figuras son muy particulares. Sí. Efectivamente, como decía Carlos y agregaba Jesús, famoso se le atribuye, dice la leyenda, que mató un dragón, un caballero en armadura, que mata a un dragón. Bueno, lógicamente esto forma parte de su idealización, ¿no? De su leyenda, de su historia. Está basado en la vida de un soldado que formaba parte de la guardia personal del emperador Diocleciano, siglo II después de Cristo, que fue obligado a renunciar a su fe cristiana. Parte de las persecuciones, las primeras persecuciones contra los cristianos, él fue víctima de parte de esas primeras persecuciones contra los cristianos, obligado a renunciar a la fe cristiana, fue martirizado y decapitado. Y posteriormente el rey Eduardo III, que es el rey que inicia la Guerra de los 100 Años, que reclama el trono de Inglaterra, que inicia la Guerra de los 100 Años, convierte a San Jorge en el santo patrono de Inglaterra. Celebración 23 de abril. Puse William Shakespeare porque, William Shakespeare y Cervantes mueren un 23 de abril. Shakespeare muere en 1616. El año de la muerte de ambos es 1616, 23 de abril de 1616. Uno de los santos más populares, diría yo, porque es santo patrono de naciones y de ciudades,
de Inglaterra, donde no es fiesta nacional, aunque parezca mentira, no es una fiesta nacional. Santo patrono de aquí en Cataluña tiene un nombre distinto que es Jordi. Se celebra en Aragón también, se celebra en la ciudad de Cáceres, Extremadura. Es santo patrono de Georgia, también de Bulgaria, de Ucrania, de muchas naciones y ciudades, repito, uno de los santos más populares. Y la bandera de Inglaterra es la cruz de San Jorge. Por eso la puse ahí. Early May and Spring Bank Holidays son, bueno, simplemente 2 días libres que toman lugar el primero y el último lunes del mes de mayo. Son días libres. Jesús tiene la mano levantada. Muy breve, era para corregir. El nombre del cuadro de Paolo Uccello es la batalla de San Romano. Es un cuadro celebérrimo. No es Alamari es otro. Ya lo revisé, disculpen porque les dije algo que no era correcto. Estás disculpado, Jesús. Sí, me parece haber visto la pintura. Eso es en los oficios. ¿Dónde está? Es un cuadro de grandes dimensiones, creo. Sí, es un cuadro grande, muy grande, pero no me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está. Me suena familiar, efectivamente. Bueno, el Early May and Spring Bank Holiday, 2 Bank Holidays. En Inglaterra se llama Bank Holidays a los feriados, pero en Venezuela llamamos esto tipo de días feriados bancarios. Pasa que en Venezuela el feriado bancario no es un día libre para la gente, es un día que los bancos cierran. En Venezuela los bancos no abren en los feriados bancarios, pero en el Reino Unido el Bank Holiday es una fiesta, es un día libre para todo el mundo. Hay diferentes Bank Holidays a lo largo del año, siendo estos 2 de los días libres, pues, junto con día de Navidad, junto con Boxing Day, del cual voy a hablar un poquito más adelante, junto con el Good Friday, que es el Viernes Santo, etc. Por lo menos en el año 2021, el 12 y 13 de mayo, esto va cambiando, tiene un cálculo distinto. En esta fecha, este año 12 y 13 de mayo, tuvo lugar el Eid al-Fitr, que es la celebración del fin del Ramadán. El Ramadán es básicamente el periodo de ayuno, uno de los, en la religión islámica, uno de los pilares de esta religión, sus 5 pilares. El ayuno del Ramadán, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida, la oración 3 veces al día, o sea, 3 o 5 veces al día, la limosna y la profesión de fe. No hay Dios más que Allah y Mahoma su profeta. El Eid al-Fitr es una celebración, bueno, forma parte ya de la cultura en el Reino Unido, precisamente porque es herencia de todo ese imperio que construyeron todas esas naciones que colonizaron y, bueno, la gran migración que hubo, que, bueno, de cierta manera sigue habiéndose el Reino Unido. Toda esta mezcla de culturas ha traído, pues, que se hagan este tipo de celebraciones en el Reino Unido y en otras partes del mundo, en Francia también, incluso acá en España, en diferentes partes de Europa y, bueno, el Medio Oriente, lógicamente, en países que tengan mayoría musulmana. Tengo entendido que tienen que esperar a poder ver la luna en el cielo para iniciar el festival. Recuerdo haber tenido un estudiante musulmán en una de mis clases y me dijo que el ayuno es muy, muy, muy estricto. Ni siquiera agua pueden tomar. Entonces, claro, cuando llega la Si puedo acotar celebración, algo del Carlos, Ramadán, sí, es que sí, el ayuno en efecto es demasiado estricto. No pueden comer nada desde que sale hasta que se oculta el sol. O sea, correcto. ellos comen a las 5 o 6 de la tarde cuando ya el sol cayó y después de que el sol sale no pueden comer ni tomar agua ni nada. Sí, sí. Sí, es súper extremo. Súper, súper. Recuerdo a mi estudiante que me decía, Luis, no, nada. Yo siempre tomaba café en clase y me dice, no, nada, nada. Y me dice, yo estoy aquí en una oficina en aire acondicionado, pero la gente que está en la calle trabajando bajo el sol tiene que resistirlo. Quetzali tiene la mano levantada. Sí, igual quería comentar que un gran amigo que es turco hizo pues su ayuno, bueno, y
me compartió que no es nada más como el ayuno o la renuncia a la comida, sino es también ese significado del renuncio a los placeres o a los gustos, y que, por ejemplo, algo como tradicional en Turquía es el fumar, ¿no? O que por lo menos casi todos los turcos fuman, y él es un fumador compulsivo. Entonces, que en su Ramadán también su ofrenda fue el dejar el cigarro, ¿no? Mientras, o no el cigarro per se, sino el placer que le causa, y como muestra de su ofrenda. Dice que le costó mucho, incluso más que la comida, pero que sabe que él hace pues con fe y devoción. Y que obviamente cuando lo haces porque tú quieres o lo crees, yo creo que el esfuerzo cuesta menos y la gratificación cuesta lo doble, o vale lo doble. Sí. Sí, bueno, fuera parte de la tradición de otras religiones. El cristianismo también tiene ayuno. La cuaresma, en inglés Lent, pero bueno, en el mundo cristiano no muchos practican el ayuno durante la cuaresma. No, las personas más o menos religiosas se privan de algo, o practican el ayuno estrictamente, o se privan de algo. Dejan de hacer algo por un tiempo durante el periodo de cuaresma. No lo sé, eso es algo muy personal. No es una práctica que yo haga, no, realmente no. Pero bueno, siempre me ha llamado la atención el tema del Ramadán. Bueno, el judaísmo también tiene una celebración parecida. El Yom Kippur, en la religión judía, el judaísmo. Bueno, fin del Ramadán, Eid al-Fitr. Este año, repito, tomó lugar del 12 al 13 de mayo de 2021. En junio, el cumpleaños de la reina realmente es el 21 de abril, pero desde 1748 se ha celebrado en junio. La razón, el clima, simplemente. Hacer la celebración en clima, bueno, junio todavía es primavera. Esa es la única razón de ser. Implantados en 1748. 1748 es Jorge II, Jorge III, más o menos, por ahí. Jorges, o el segundo o el tercero, estoy seguro. Y el 21 de junio, me imagino que este año sí tendrá lugar. El año pasado fue cancelado por razones, bueno, no quiero mencionar. El solsticio de verano, que es el día más largo y la noche más corta. La gente se reúne tradicionalmente desde hace, bueno, es una tradición pagana, se reúnen en Stonehenge a ver el amanecer. De ahí que está la foto y vean la gente recibiendo el nuevo día, el inicio oficial de el verano. 21 de junio en el año 2021, una fecha que va cambiando 1 o 2 días máximo, si no me equivoco. Tiene una imagen de la reina, el duque de Edimburgo, que falleció recientemente. En la primera foto, abajo, bueno, Stonehenge, durante una celebración de solsticio de verano, y a la izquierda eso es Trafalgar Square, durante las celebraciones eso es un Eid al-Fitr, me parece que fue el del año 2018. Fue la foto que conseguí de las mejores imágenes. Bueno, ya que vamos por la mitad de la presentación, comentarios, preguntas, algo más que agregar. Bueno, también vale recalcar que el Trooping de Color es más un desfile militar en honor a la reina, donde los distintos regimientos del ejército, de las Fuerzas Armadas, presentan sus nuevos colores, por eso se llama Trooping, o sea, como que desfilan los nuevos colores que van a vestir. Y bueno, es una celebración muy famosa. La reina montó a caballo hasta hace mucho, por razones de edad, y bueno, ya es acompañada por toda su familia, toda, absolutamente la familia, bueno, hasta los miembros más extensos de la familia, los miembros que no trabajan, efectivamente, se encuentran todos en el balcón del Palacio de Buckingham durante ese día, que es en junio, pues. Excelente, efectivamente, es un desfile militar, sí. Un parade, ¿no? Sí, había leído eso también. La reina, bueno, la tradición es que la reina vaya a caballo, pero claro, ya la reina, imagínate, con la edad que tiene, lo que le toca es carruaje principalmente. Jesús tiene la mano levantada. Sí, yo quería recalcar algo que ya habíamos hablado anteriormente cuando se habló de Oxford, y es el May Morning. El May Morning es la celebración del inicio, pues, del
del verano, se puede decir, es realmente primavera, pero no importa, es el inicio del cambio en el clima y la vuelta pues a la fecundidad de la tierra. Tiene unos orígenes paganos, pero son, bueno, unas canciones que se cantan en la época cristiana en el tope de la torre de Magdalen College en Oxford, y es una auténtica fiesta y tradición importantísima que tiene muchísimos años, de centenaria. Como dijimos, los niños cantan el tope de la torre, le dando las gracias a Dios por el día y por el inicio. Es a las 6 en punto de la mañana, y abajo hay una fiesta popular importantísima, y ahí se presentan unos personajes que se llaman los Morrisons. Los Morrisons son, o los Morris, perdón, los Morris, que son unos hombres que bailan, hacen unas danzas vestidos de blanco con cascabeles amarrados a las piernas y a los zapatos, y con flores en los sombreros, en la cabeza, de unos sombreros negros adornados con flores, y ellos danzan y tienen unos palos en las manos y chocan los palos unos con otros mientras están bailando al acorde de haciendo de manera coordinada con la música. Pues eso es muy, muy típico del Reino Unido, en toda la zona, no solamente en Oxford, en toda la zona de los Cotswolds. Esa tradición es muy importante, la de los Morris bailando. Excelente, Jesús. Quetzali, tiene la mano levantada. Ay, no, se me olvidó bajarla. Una disculpa. Vale. Bueno, hablando de verano, aquí ya tengo calor acá en Madrid, ya la cosa está cambiando. Ya estoy aquí sudando casi. La temperatura va en ascenso. Los veranos en Madrid son muy, muy calientes. Bueno, nos quedamos, sí. En agosto, pleno verano, hay 3 festivales. Los más importantes son, está el Festival de Música de Glastonbury, no lo coloqué. Un festival de música que toma lugar en Glastonbury en verano. Está cancelado, según tengo entendido, como muchos otros festivales, por razones que no tengo que explicar. Pero los más importantes, los más culturales, son Eisteddfod, que toma lugar en Gales, en lugares distintos, tengo entendido que se va moviendo, The Fringe en Edimburgo, y el Carnaval de Notting Hill. El Carnaval de Notting Hill toma lugar en Londres, en el barrio de Notting Hill, un barrio del cual aún seguramente he oído hablaré de nuevo de él durante el miércoles, la clase del miércoles. Famoso popularizado por la película Un lugar llamado Notting Hill. Es una celebración básicamente sobre la herencia caribeña en el Reino Unido. Es un carnaval que toma lugar en las calles de Notting Hill. Música, bailes, comida, etc. The Fringe tengo entendido que es el festival más grande, más importante de artes escénicas a nivel mundial. Música, teatro, danza, comedia, comida, etc. Toma lugar en Edimburgo, y el Eisteddfod es el equivalente, que toma lugar en Gales. El 31 de octubre, Halloween. Bueno, de nuevo, una celebración que se ha internacionalizado brutalmente, posiblemente sea la más popular de todas las que he mencionado. Aquí en España se está celebrando también. España, que ha sido súper conservadora, bueno, esto ha permeado. Tiene orígenes paganos también. Su nombre viene de All Hallows Eve, el Día de Todos los Santos, la víspera del Día de Todos los Santos. Según pude averiguar, tiene orígenes en la cultura céltica. Está asociado al festival que tomaba lugar antes de los tiempos en la fase precristiana de la isla de Gran Bretaña. Una celebración que se llamaba Samhain, si no me equivoco. Lo tengo por acá, creo que es Samhain. Básicamente es la celebración del fin de la transición, el fin del verano. Representa la vida y el comienzo del periodo de frío. La temporada del frío y la oscuridad, simbolizando la muerte. Entonces, esa transición estaba la celebración del Samhain, que se convirtió posteriormente en Halloween, la víspera del Día de Todos los Santos. 1 de noviembre, celebrado, bueno, en Alemania, en España, en México, que bueno, es importantísimo esto, que Sally sabe mejor que nosotros.
el 1 de noviembre. Bueno, Halloween. Octubre, noviembre, el Diwali, fiesta de las luces, es la celebración de las comunidades de las grandes religiones de la India, concretamente el hinduismo, el sijismo o sikhismo y el jainismo y el budismo también, todas con representación al Reino Unido. Fiesta de las luces, comida, bebida, fuegos artificiales, etc. Mi hermano vive en Londres y este año estuvo en el Diwali y le encantó. Yo particularmente me gusta muchísimo la comida india, la disfruto muchísimo. Los Sikhs son súper característicos porque llevan un turbante, son súper fáciles de reconocer. Bueno, cada uno tiene su tradición, sus creencias, algunos son monoteístas, otros son panteístas, otros son pananimistas, eso tiene su variación. En todo caso, es una celebración de estas culturas, la fiesta de las luces, el Diwali, octubre-noviembre. El 5 de noviembre de 1605 tuvo lugar la famosa conspiración de la pólvora. ¿Se acuerdan de esa historia? Hablaba sobre ella durante la primera o segunda semana de clases. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, creo que Guy Fawkes conspiró para matar al rey, pues, para volar el parlamento con pólvora. Sin embargo, creo que no lo logró. ¿Qué O estoy rey? equivocado. ¿Te acuerdas del rey? Jacobo VI, Primero. primero, y Jacobo VI de Escocia. I. Sí. Sí, es posterior. Efectivamente, fue un grupo de jóvenes católicos. Esta es la época de los grandes cambios religiosos en Inglaterra. Jacobo I, que viene después de Isabel I, un grupo de jóvenes católicos pusieron unos barriles de pólvora debajo del Parlamento, esperando que el monarca y altos cargos del gobierno se reunieran, pretendieron volar el Parlamento. Los delataron, los procesaron, los ejecutaron, y bueno, fue frustrada totalmente la explosión del Parlamento, conocido como la conspiración de la pólvora, 5 de noviembre de 1605, que se ha hecho muy famoso la máscara de Guy Fawkes, que es el que lideró la conspiración, que es el símbolo del grupo de hackers. Posiblemente, bueno, no se sabe realmente quiénes son, pero tengo entendido que es el grupo de hackers más grande, más importante del mundo. La máscara es súper característica y siempre aparece en todo tipo de revuelta, revolución callejera a nivel mundial. Símbolo de resistencia, símbolo de protesta, que tiene su origen en un momento real de la historia de Inglaterra. Bonfire Night tiene una imagen en pantalla, se queman monigotes, se tiran fuegos artificiales, se hacen hogueras, etc. El 11 de noviembre, Remembrance Day. Hablé sobre esto en una de las clases. Dije que algo había sucedido. Hablaba sobre la amapola y el número 11. Hay como una regla que tiene que ver con el número 11 que les conté. ¿Se acuerdan? Sí, que el armisticio de la Primera Guerra Mundial fue firmado el 11 de noviembre a las 11:11 de la mañana, creo que fue. No, más o menos. Se dice que la Primera Guerra Mundial, el cese al fuego, tuvo lugar un 11 de noviembre, 11:11 a las 11 de la mañana, 11:11:11. De ahí que se celebra el 11 de noviembre, el Remembrance Day, el Día del Recuerdo. El fin de la guerra oficial es el Tratado de Versalles. La firma del Tratado de Versalles, no recuerdo la fecha, pero es posterior. Sí, es de 1919, me equivoqué. 1919. Sí. Vale. Sí, la Primera Guerra Mundial es 1914-1918, el año siguiente. Entonces, Tratado de Versalles, que llevó inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial. Una de las, de las cosas que los alemanes no pudieron superar fue las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Hablaba que el símbolo era la amapola. Bueno, tiene una imagen en pantalla, es muy fácil verlo en todo el Reino Unido. La amapola está por todas partes, la llevan primeros ministros, nobles, civiles, exmiembros de las Fuerzas Armadas. Es el símbolo del recuerdo, símbolo de los caídos en batalla.
Decía que la amapola crecía libremente, en abundancia, en las tierras que eran arrasadas por el paso de tropas o por tanques de guerra. Crecía en las amapolas junto a los soldados caídos. De ahí quedó el símbolo que se remonta incluso a las guerras napoleónicas, tengo entendido. El Remembrance Day, 11 de noviembre. Vale, esta creo que es la última lámina. 30 de noviembre, el día de San Andrés. Santo patrono de Escocia. El Día Nacional de Escocia es un bank holiday. Si ven la cruz de San Andrés, verán que no es como la típica cruz. San Andrés, al igual que San Pedro, sintió que, bueno, dice la historia que no era digno de ser crucificado como Jesucristo. San Pedro fue crucificado boca abajo y San Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. ¿Cómo pasa la cruz de San Andrés a ser el símbolo, el emblema de Escocia? En el siglo IX, dice una de las historias, una de las teorías, que un rey de los Pictos de nombre Angus MacFergus, perdón, estaba en guerra con el rey en esa época, rey de Northumbria, que era uno de los reinos de la Heptarquía. Tuvo un sueño en el cual se le apareció San Andrés y le dijo que obtendría la victoria en batalla. Después de la victoria en batalla, en el mismo sueño pudo ver la cruz de San Andrés, obtuvo la victoria en batalla, y a partir de esa victoria contra los northumbrios, dijo que la cruz de San Andrés tendría que ser el símbolo de Escocia, y lo es. Por eso que tiene forma de X, porque, bueno, repito, fue la forma de crucifixión de San Andrés. Diciembre, Hanukkah, bueno, celebración también internacional. Tengo entendido que la comunidad del Reino Unido, la comunidad hebrea del Reino Unido, no es la más grande está en Francia. Lamentablemente, al igual que en Alemania, que es mucho más pequeña, víctima de persecución, hay muchísimas tensiones con la comunidad judía, pero tiene, bueno, cierta presencia en el Reino Unido. Y tengo un mensaje acá. Me retiro temprano por compromiso. Gracias por el test. No, gracias, Hilda, perdón, no hay ningún problema. Te lo mando por correo, se los mando a todos para que lo tengan. Vale, la menorá, el candelabro de 7 brazos, es el más grande en toda Europa. Se coloca tradicionalmente en Trafalgar Square, y ahí en la imagen pueden ver a Sadiq Khan, que es el actual alcalde de Londres, recién elegido, si no me equivoco. Fiesta de las luces también, es muy importante para el pueblo judío. 25 de diciembre, día de Navidad, no tengo que explicar demasiado. Solamente, bueno, hacer mención a los mercados de Navidad, súper populares bueno, en toda Europa, principalmente en Alemania, son muy famosos. En Bélgica, en Francia, el de Estrasburgo es uno de los más famosos. En Alemania, en Nuremberg, en Múnich, en el Reino Unido también, en todas las ciudades, en Londres, en Birmingham, Manchester, etc. Tradición típica de la Navidad, el mercado de Navidad. El 26 de diciembre, Boxing Day. ¿Por qué Boxing Day? ¿Saben cuál es la celebración y por qué se llama así? ¿No tendrá que ver con el día que la gente devuelve los regalos? Ok. Creo que es algo relacionado con dar regalos. No, nada que ver. No. Jesús. No. Se trata de algo diferente. En las casas señoriales había una gran comida para celebración del Christmas Day, y entonces los restos de la comida se preparaban y se entregaban a las personas más desfavorecidas, generalmente la gente de la servidumbre de la casa, ¿no? Y a algunas personas pues favorecidas al pueblo. Y entonces, como se metía en una cajita, por eso que le decían el Boxing Day, o sea, el día de meter las cosas en caja.
Hay dos teorías. No está totalmente claro, pero esa es una de las teorías más aceptadas, efectivamente. Los amos le entregaban a los sirvientes una caja que contenía un regalo, generalmente dinero, a sus sirvientes. De ahí Christmas Box, Boxing Day. Pero también hay otra teoría que dice que era el nombre de las cajas que se dejaban en las puertas de las iglesias para hacer las recolecciones de dinero para entregar a los pobres el día después de Navidad. El Boxing Day toma luego lugar el día después de Navidad. Claro, pero si cae domingo, se rueda el día siguiente, así que no necesariamente tiene que ser el 26 de diciembre, puede ser el 28 de diciembre, 27, 28 de diciembre. De nuevo, son dos teorías y repito, muchos de los símbolos, muchas de las historias es lo que se dice, lo que se cree. Es sumamente difícil determinar algunos de los símbolos porque se remontan a la Alta Edad Media, Baja Edad Media, y están mezclados con la leyenda, están mezclados con historia, con hechos reales, con fantasía, con invenciones de los cronistas de la época, con exageraciones de la realidad, con falsas historias, con, bueno, mezcla de religiones también, de millones de cosas, pues. Exageración de la vida de los santos, o sea, forma parte de toda esa tradición, diría yo, el Boxing Day. Pero sí, de nuevo, lo que dice Jesús es lo más probable, junto con la segunda teoría que les acabo de mencionar. Y el 31 de diciembre, que es el día de Año Nuevo, en Escocia se llama Hogmanay, una celebración súper famosa, que toma hasta 3 días, tengo entendido, la víspera del Año Nuevo, 31 de diciembre, lo que equivale en castellano a la Noche Vieja. Bueno, este es el fin, de nuevo, en una presentación corta. Quetzali tiene la mano levantada. Gracias. Yo quisiera comentar que en México, o bueno, se hace mucho esta comparación, ¿no? Entre Día de Muertos y el Halloween universal, pero que en realidad, o sea, y también se da con o la difusión que se hace del Día de Muertos, es que es una tradición prehispánica y todo esto, que en realidad, o sea, sí lo puede ser, pero bajo mis ojos, es que más que prehispánica, la fecha le impuso la Iglesia Católica, porque el Día de Muertos que se celebra era celebrado por el calendario azteca, que es un tiempo diferente. Era celebrado como si lo comparamos como desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero la Iglesia Católica, como para unificar esto, y para eso se tiene la idea también, o la tradición dice que los muertos van a un lugar que se llama el Mictlán, en el náhuatl, una ciudad, para decir que algo es una ciudad, termina en an. Por ejemplo, Tenochtitlán, Teotihuacán, y aquí un ejemplo, el Mictlán, ¿no? Se tiene la idea que es donde descansan los muertos, y si alguna vez vieron la película de Coco, según ahí es donde van todas las almas, pero en realidad hay dos. Una puede ser el Mictlán, que podría ser como el purgatorio, y otra es el Tlalocan, porque Tlaloc es uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, y Tlaloc es el dios del agua. Entonces, al Tlalocan van las personas que murieron ahogadas o con referencia al agua, por este dios. Y es más o menos así como en la mitología nórdica, no recuerdo cuáles son, pero en la mitología nórdica se van a un lugar, no recuerdo cómo se llama, los que murieron. Valhalla. Al Valhalla, se van al Valhalla los que murieron en guerra, y se van a otro, que no recuerdo el nombre, los que no murieron en guerra. Entonces, el Valhalla, que es como el mejor, vendría siendo el Tlalocan, que es los que murieron por el agua, ¿no? En nombre del dios Tlaloc. Pero o sea, quise comentar esto porque muchos se tienen esta idea que esta relación entre Día de Muertos y Halloween, y que en realidad, pues de cierta manera, estamos celebrando la fecha que se puso en México, de cierta manera vendría siendo pagana. ¿Por qué? Pues porque el Halloween es una festividad pagana, celta, y la Iglesia Católica fue la que decidió poner para unificar como todas las pequeñas celebraciones que se hacían desde agosto hasta octubre, y unificarla en una sola. Y también, por otro lado, algo que se me hace muy curioso, cómo en la actualidad seguimos reproduciendo tradiciones paganas, porque algo es también lo de Navidad. Creo que el origen de la Navidad es porque la cultura pagana
celebraba el 25 de noviembre, ¿no? O algo así, el tronco de Yule, y lo quemaban, pero era justamente porque celebra el 25 el 23 de diciembre, 23 o 25, no recuerdo. Entonces, por eso, por el sol y su calor, quemaban el árbol, y como el cristianismo usó esa fecha para ahora celebrar el nacimiento de este Dios, ¿no? El Dios que da la luz, que es Cristo. Sí, bueno, forma parte de, sí, en la historia del cristianismo hay unificaciones de creencias, hay lo que se llama sincretismo religioso, mezcla de tradiciones, de creencias, de dogmas, como una manera de unir también, como una manera de unificar y pacificar también. Jesús tiene la mano levantada. Sí, quería comentar uno de los símbolos más importantes del Reino Unido, que es la Union Jack. La Union Jack es la bandera de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, como ustedes saben, no de Inglaterra, sino del Reino Unido. Y quería comentar que es interesante porque fíjense ustedes que la bandera del Reino Unido tiene una cruz y unas X, ¿no? Y donde resaltan tres colores. Y no es más que la mezcla de las cruces y de los símbolos de cada una de las grandes áreas del Reino Unido. Básicamente Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y corresponden precisamente a las imágenes de la cruz de San Andrés y dos cruces más que corresponderían a San Patricio y a San Jorge, ¿no? Por esa razón, la Union Jack es una mezcla, es una síntesis de las tres nacionalidades a través de las tres cruces supuestas de los santos pues patrones de esto. No necesariamente fueron sacrificados, crucificados, pero las cruces representan a cada uno de ellos tres como símbolos de las tres identidades mezcladas en uno. Excelente, efectivamente, el Union Jack. No lo puse. Bueno, sí, las banderas de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda. La única que no está es la de Gales. La bandera de Gales es blanco, verde y tiene un dragón rojo. Es una bandera relativamente moderna. La bandera de Gales, el verde y el blanco simbolizan el origen galés de la casa Tudor, y el dragón dice de nuevo la leyenda, las historias, que forma parte de una visión que tuvo el famoso mago Merlín en leyenda del rey Arturo. Vio en uno de sus sueños, en una de sus visiones, un dragón rojo que luchaba contra un dragón blanco. El dragón rojo representaba a los bretones. Los bretones vendrían siendo los pueblos anteriores a la llegada de los anglosajones, y el dragón blanco, los anglosajones. De ahí la explicación de la bandera de Gales, que repito, no forma parte del Union Jack que acaba de mencionar Jesús. Quetzali, tenía una pregunta. ¿Cómo es que tiene la mano levantada Quetzali? Sí. Ay, perdón. No, Profesor, a mí sí. me dio la duda, ¿por qué la casa Tudor tiene origen galés? En la unificación de las casas de York y Lancaster, no recuerdo el rey en este momento. Me parece que lo mencioné en la presentación de la Guerra de las Rosas. No me quiero arriesgar a darte un nombre, pero el que me parece que es Enrique Tudor. El mismo Enrique Tudor, si no me equivoco, tenía ascendencia galesa. De ahí entran los galeses en el poder, si no me equivoco. Hay un mensaje acá. 2. Se cortó. Ok, vale. Me parece que es el mismo Enrique Tudor o el que está antes, no me acuerdo, pero es en ese momento que entran los galeses en el poder. Y posteriormente, bueno, los escoceses con Jacobo I, Jacobo de Escocia, ¿no? Te iba a preguntar, Quetzali, ¿cuál es la celebración exactamente del Día de los Muertos en México? ¿Qué es de qué va la festividad? ¿Qué se hace ese día? Yo creo que Quetzali como que perdió la conexión. Tiene un problema con el micrófono también, Sí. porque se le activaba y desactivaba. No, está acá. Sí, creo que es el micrófono.
Sí, bueno, puede que se haya desconectado también. Eso pasa a veces. Bueno, tenía una pregunta. ¿Cómo definirían el, el carácter británico? Cuando uno dice Reino Unido, bueno, o Inglaterra, exactamente qué tipo de personas les viene a la mente. Esto es una pregunta típica a nivel cultural, definir la cultura, ¿no? ¿Qué tipo de símbolos, costumbres, personalidad, conducta asocian, idiosincrasia, creencias, asocian con el Reino Unido? Esto es una pregunta muy abierta, muy personal. Bueno, si puedo empezar respondiendo yo, Adelante. puedo, bueno, la personalidad como tal del británico se la definiría como una personalidad muy correcta, muy basada, muy tradicionalista. Porque, bueno, como vemos, el Reino Unido es desde hace muchísimo tiempo una monarquía, pasó de ser una monarquía autocrática a una monarquía constitucional, siempre manteniendo el carácter de la monarquía. Y al hablar de las tradiciones y los símbolos del Reino Unido, se puede decir que es muy amplio, o sea, es una gama muy extensa. O sea, hablamos de la celebración del Tropping de Colur, la celebración del Día de San Patricio, del Día de San Jorge, pero al mismo tiempo hablamos de la celebración de Hanukkah, del Diwali, de Ramadán. Entonces no se puede como que enmarcar dentro de un solo aspecto, o sea, como que monocultural. O sea, además eso es herencia de la amplitud del Imperio Británico y de todos sus súbditos de hace muchísimo tiempo. Entonces se puede decir que, bueno, el Reino Unido es más diverso que muchos países de Europa, por ejemplo, Alemania. Puede decirse que es más amplio en el sentido de tradiciones y de cultura. Absolutamente, la identidad es un complejo, un concepto muy complejo. Bueno, sí, el Imperio Británico, estamos hablando bueno, más de 50 naciones, o sea, naciones en el continente africano, naciones en el continente americano, el Caribe, Asia, Medio Oriente, o sea, es una mezcla brutal de identidades, de lenguas. Tengo entendido que en este momento, como consecuencia de la pandemia y del Brexit, hay ahora, está sucediendo lo contrario, la gente está abandonando el Reino Unido por, bueno, temas del desempleo, la pandemia, oportunidades. El mismo Brexit ha creado una cierta agresividad en la gente. Todo es como muy pro Reino Unido y anti-europeísta. Y eso ha hecho un poco que la sociedad haya ido como poniéndose un poquito agresiva en términos incluso de lenguaje, atacando a los turistas porque hablan otros idiomas. O sea, me parece que el Brexit ha hecho en cierta manera un daño. Y repito, bueno, esta mezcla de identidades forma parte de la nación, lo que dices tú. O sea, definir a los británicos solamente desde el punto de vista de los que son los sajones es un concepto totalmente incompleto, igual que decir que los norteamericanos, los únicos norteamericanos son los WASPs, los blancos anglosajones protestantes. O sea, es una cosa completamente errada, ¿no? Y que eso tienes toda la razón. Forma parte de la identidad, todo ese tipo de costumbres y herencias de los británicos. Bueno, el curry, bueno, súper popular en Reino Unido, ¿no? Quetzali tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una duda, profesor, respecto a desde cuándo se comenzó a aceptar o se comenzó a celebrar toda esta diversidad. Me refiero a que, pues, por parte del propio colonialismo inglés, me imagino que era imponer su cultura en otros territorios y obviamente conforme ha pasado la propia evolución, ¿no? O incluso modernización, yo qué sé, que ya sean, o sea, ya ni siquiera se pone en juego que como que estas naciones de primera o naciones de segunda, sino se trata por lo menos en la teoría de pensar que todas las naciones valen lo mismo, ¿no? Pues porque están integradas por seres humanos que son iguales, pero antes sí había esta superioridad entre el ser el país conquistador y sus territorios conquistados. Y pienso, por ejemplo, no sé, pienso mucho en Irlanda y supongo que lo mismo pasó en Escocia, Gales,
que se suprimió el irlandés o el gaélico por el inglés. Entonces, como que de cierta manera al conquistar, arrebataron o quitaron pues mucha de la cultura nativa justo porque es parte de la colonización, ¿no? El querer homogeneizar lo que ellos imponen. Entonces se me hace como, me gustaría saber como más o menos en qué época o en qué momento después de atacar, ahora se comenzó a recibir o a celebrar justamente toda esta diversidad que existe. Es contradictorio. Es un proceso de colonización y posteriormente, y ahora, en siglo XXI, de political correctness. Yo creo que hay muchísima hipocresía. Si ves todo, bueno, hablábamos de el corazón de las tinieblas, hablábamos de la colonización de África, hablábamos de robo de obras de arte, hablábamos de expropiación de tierras, hablábamos de destrucción de culturas y pueblos, y pasamos progresivamente de todo eso a una sociedad que quiere ser abierta, que quiere aceptar, que quiere ser todos iguales, que quiere ser tolerante. Pues principalmente yo diría que el siglo XX, con las grandes migraciones al Reino Unido, se fueron adaptando, fueron formando parte del país y representan una cantidad considerable de la nación, no solamente el Reino Unido, también en Francia, también en Alemania, donde hay muchísimos turcos, por ejemplo. En Francia hay una gran cantidad de personas del Medio Oriente, del África, de las antiguas colonias de Francia. Es un proceso que, bueno, tomó, supongo que muchísimos años, todo el siglo XX, migraciones que es parte del proceso de haber sido parte del Imperio Británico, haber, de cierta manera, desarrollado una conexión, una unión con Gran Bretaña, y ahora yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo lo veo de manera como muy hipócrita. No sé si me explico, y lo veo como ahora todo es como muy tolerante, como muy igualitario, pero por dentro yo no sé bien qué piensen los británicos. No creo que sean tan tolerantes. No lo sé, es una pregunta compleja, Quetzali, bastante compleja. Lo que pasa, profesor, es que de un punto de vista histórico puede decirse que los británicos siempre han tenido como un carácter más o menos xenófobo. Por ejemplo, cuando en el momento de la Primera Guerra Mundial se creó un movimiento antigermánico muy fuerte en el Reino Unido, al punto de que comercios, casas fueron vandalizadas de personas provenientes de Alemania, de personas que estaban en guerra con, bueno, cuyo país de origen estaba en guerra con el Reino Unido. Entonces, o sea, se establece como un sistema más o menos xenófobo, y eso es lo que dice usted también acerca de lo del Brexit, los turistas. Eso es como un sentido de pertenencia muy fuerte, igual que pasa, bueno, por ejemplo, le pasa a muchas personas el éxodo venezolano en Latinoamérica, que los países tienen como un sentido de pertenencia muy fuerte y dicen, mi país es mío y es para mí. Y bueno, yo de verdad que no creo que haya nada de malo en eso, sin embargo debe existir un nivel más o menos de tolerancia para con las personas que son de afuera, porque no todo el mundo va a hacerte un daño en tu país, o sea, tienes que tener como una mente más abierta. Pero como Europa es el antiguo mundo, se tiene eso, pues. Ese es mi punto de vista. Sí, lo que yo he leído en medios de comunicación es que el Brexit ha cambiado, ha causado muchísimo daño desde el punto de vista de identidad y del tema de la tolerancia contra otros europeos también. No estoy hablando yo no estoy hablando de colonia, estoy hablando también de europeos. Hay como una fuerte o un fuerte deseo de tener una identidad muy insular. En el Reino Unido uno se puede apreciar que hay como una distinción entre EU, Unión Europea, y UK, European Union. Forma parte de la creencia de lo insular del Reino Unido, si bien no está unida, es una isla del continente europeo, lo ven como, eso es otra cosa. Nosotros no somos europeos. Muchos se ven como, no somos europeos, somos insulares, somos
UK, Great Britain, pero perdóname, su historia está totalmente ligada a todo lo que sucedió en Europa. Forma parte de la historia de Europa. A mí me parece eso una idea completamente absurda decir que no somos europeos, que ellos no son europeos. Y con Claro, respecto ahí al... aplica Sí, el dicho que dice no man is an island, o sea, nadie, o sea, ellos no están solos, pues, o sea, si hubiese sido que su historia se desarrolló en otro, o sea, en otro sistema, en otro tipo, pero no, o sea, está estrechamente legado a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo, o sea, todo, todo, más claro, reciente, o sea, claro, claro. no, y hasta hace no mucho, la zona económica europea también, en los 80, 70. Entonces, es como un sentido más o menos, no sé, o sea, no sé si es de protección de su tierra, pero sí es como más general, no es nada más en torno a las colonias, se puede decir de América, no África, no, es en todo, Francia, Alemania, España inclusive. Sí. Bueno, Breve comentario antes de darle la mano a Jesús Quetzali. Con respecto a las lenguas, forma parte de la política lingüística, en este caso, para ser más específico, prohibir lenguas como una manera de igualar las identidades. Estamos hablando de una isla con 3 naciones distintas, con creencias distintas, con variedades con sus historias, con sus monarquías, con su cierta manera que comparten muchísimas cosas. Hay muchísimo solapamiento, pero con que el deseo de tener cierta independencia formó parte de la política. Bueno, prohibir lenguas. En España sucedió durante el franquismo. En España estaba prohibido hablar el euskera, la lengua del País Vasco está totalmente prohibida. No se podía enseñar. Y ahora hay todo lo contrario, una política más bien de expansión de la lengua. Claro, la lengua es identidad. La lengua es identidad y es uno de los símbolos más importantes. Y eso te permite ser un contraste, eso te permite diferenciarte de otro pueblo. Jesús tiene la mano levantada. Sí, yo Gracias. quería comentar algunas cuestiones sobre el carácter británico. Creo que ya han sido adelantadas por varios de ustedes. La primera cosa es que los británicos se ven totalmente aparte no solamente de la Unión Europea, sino de los Estados Unidos de Norteamérica. Independientemente de los nexos históricos, geográficos, todo lo que les dé la gana, religiosos, culturales, ellos hacen una clarísima distinción entre el continente y ellos, hasta en el desayuno. El desayuno británico es una cosa y ellos llaman al desayuno diferente, solamente pan, mermelada y queso y café, como el desayuno continental. De hecho, de ahí viene el nombre de desayuno continental, porque ellos separan eso. Y ese es un claro ejemplo de la separación que ellos tienen con relación al resto de Europa. Ellos se consideran algo diferente a Europa. Totalmente, y el Brexit es la demostración más patente de eso. Pero también con los Estados Unidos ocurre lo mismo. Con los Estados Unidos hay una relación amor-odio muy particular. Ellos adoran las costumbres americanas, tratan de imitarlas y todo, pero cada vez que pueden criticarlas de una manera inclusive peyorativa lo hacen. Y eso es un día a día, eso no es nuevo. Con relación al multiculturalismo, el multiculturalismo es el resultado de dos cosas muy particulares. Una, el imperio. Los antiguos miembros del disgregado imperio van a la metrópoli porque tienen la ciudadanía, tienen derechos, y eso ha creado una ola inmigratoria muy importante que ha ayudado a ese aparente multiculturalismo. Pero ese multiculturalismo solamente existe en las grandes ciudades. Tierra adentro no es así. Y el segundo aspecto que lleva a crear esa idea de multiculturalismo, Londres, la ciudad más multicultural del mundo, y tenemos que imitarla. Bueno, eso también es parte de propaganda política, es parte de la influencia de las costumbres de los nuevos tiempos, es parte de lo que es políticamente correcto. Es políticamente correcto ser multicultural y es políticamente correcto aceptar a todas las minorías, pero la aceptación frecuentemente es de los dientes hacia afuera en cuanto a la apariencia que el Estado o la persona o el grupo quiere proyectar sobre el resto de la comunidad. Pero en el fondo no hay una absoluta, completa y dramática aceptación del otro. En Inglaterra, el yo es muy importante, el yo como entidad nacional, quiero decir. Ellos son muy nacionalistas,
Y bueno, un ejemplo de eso es la reina. La reina es el símbolo, es la única cosa en la cual uno no puede criticar en el Reino Unido. Y te lo dicen en todas partes cuando vives allá, que la reina es intocable, inclusive no es para hacer chistes, no es para criticar. Puedes criticar lo que te dé la gana, a Dios inclusive, la iglesia, lo que tú quieras, pero no a la reina. Y esa es una muestra precisamente de ese latente nacionalismo que subyace en los ingleses. Que la cultura hindú se ha mezclado con Inglaterra, bueno, sí, como no, está la sopa mulligatawny y cosas así, el curry, todo lo que tú quieras, pero eso es una exotiquez, no es parte del sentir nacional. Y otra cosa muy importante, dos aspectos más de la cultura del sentir del hombre, del inglés. Uno de ellos es la supresión de las emociones. El inglés, no digamos medio, en general, el inglés medio está educado a suprimir sus emociones. Ellos muchas veces son muy curiosos y quieren conocer de otra persona o quieren expresar algo, pero han sido educados a tratar de no irrumpir dentro de la individualidad del otro, y por esa razón muchas veces permanecen separados y uno los ve como que no quieren congeniar o algo así. No, es que no se atreven porque fueron educados a no hacerlo. Y el no hacerlo también va a los sentimientos. Se les educa para no mostrar claramente los sentimientos. En Inglaterra no se ve a alguien llorando como se llora en Latinoamérica. No se manifiesta el dolor, el amor, el deseo, la pasión de la misma manera que en Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante. Jamás. Olvídense de la diferencia que hay entre la cuenca mediterránea y las islas británicas en cuanto a la demostración de los sentimientos. Es absolutamente brutal. Y por último, quería hacer el comentario con relación a la sectorización social. Si no quieren utilizar la palabra clases sociales. Esa diferencia en sectores sociales existe y es un hecho absolutamente manifiesto. Hay, por ejemplo, en Oxford y Cambridge hay una gran diferencia entre town and gown. Una cosa es la gente del pueblo y una cosa son los scholars universitarios. Son dos faunas totalmente diferentes que conviven, congenian parcialmente, pero que están diferenciadas. Esa misma sectorización social no solamente se ve en algo tan abierto como las clases educadas y las clases populares, sino que aún dentro de las clases populares y de las clases educadas hay también sectores. Hay grupos claramente diferenciables que no congenian y no comparten total y absolutamente. Las personas, los grupos de clase social más alta se reúnen entre sí, tienen modos de comportamiento, modos de acción, relación, etcétera, muy diferente a lo de las clases bajas. Hasta el idioma es diferente. La pronunciación, por ejemplo, una persona de clase alta dice the pain of the chest y una persona de clase baja dice the pain of the chest. Son diferenciadísimas las dos formas de pronunciación y las formas de sentir y de comportarse. Así que multiculturalidad, apertura, sinceridad, no es el espíritu británico. Es individualidad, nacionalismo, sectorización social y aceptación porque es lo necesario del otro para poder sobrevivir y seguir adelante. Esa es mi impresión. Probablemente ha cambiado en algo, porque tengo años que ya no vivo en Gran Bretaña, pero no creo que en pocas décadas eso cambie dramáticamente. Eso ha sido así por siglos y probablemente se modificará en el futuro, pero no tan rápidamente como 30 años. Así que creo que lo que estoy comentando todavía tiene validez. Antes de darle la palabra a Quetzali, efectivamente, se ha hecho una comparación entre la sociedad británica con la India, con el sistema de castas en la India. Si tú perteneces a un grupo social, ahí te vas a quedar y no puedes ascender. Y eso se refleja en la lengua. Sí, en todos los países, en México, en Venezuela, en Colombia, hay diferencias por clases sociales en la lengua, en la pronunciación, el acento, las palabras, etcétera. Eso lo entiendo, pero es mucho más marcado en el Reino Unido, muchísimo más marcado. Doy un ejemplo, lo que se llama el Received Pronunciation, el RP. El RP es la pronunciación de la BBC,
de aristocracia de la reina. La estadística es como de 2% aproximadamente, 2, 3, 4%, es algo menos de 5% de la población habla con RP. El primer ministro habla con RP, los primeros ministros hablan con RP. Repito, aristocracia, scholars, casi nadie habla. Sí, es un mínimo de la población y eso automáticamente determina la posición social. Se delata automáticamente. Y hay una diferencia lingüística brutal en el Reino Unido. Un tipo de variación lingüística en mismo Londres es lo que se llama el Cockney, que es la pronunciación típica de la clase obrera, que es ininteligible. No sé si lo han oído hablar, el Cockney. Otra cosa, hablando de estas diferencias entre los Estados Unidos y comparación contraste del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica, hay una frase muy famosa en inglés que dice "Two nations divided by a common language", 2 naciones divididas por un idioma en común, atribuida a George Bernard Shaw. Esta frase es súper representativa porque representa precisamente lo que tienen en común y lo que los diferencia, el idioma. Quetzali tiene la mano levantada. Gracias. Sí, algo que quería también mencionar es como que de cierta manera este sentimiento de superioridad que aún pueden tener, porque bueno, a mí, no sé, a mí me gusta muchísimo la historia de Irlanda y algo que me llama mucho la atención es este sentimiento antibritánico que tienen, porque bueno, tuvieron su independencia en 1922, pero pues les dijeron de que okay, te independizamos, pero aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y es por eso pues que está Irlanda del Norte. Y como hasta la fecha, igual hubo una época muy reciente que se llamó The Troubles, y como hasta la fecha una lucha o su independencia de lo que ellos considerarían como una sola Irlanda en lugar de 2, hasta la fecha sigue vigente y por lo mismo hay mucho como resentimiento pues mucho resentimiento a la corona británica. Y algo que me llama mucho la atención es en Belfast, vi que hay como un pasillo de murales o algo así, y que, bueno, a ver, de esto sí no sé mucho, pero son murales, ¿no? Y que hay unos murales que en la misma calle de un lado está el lado pro-británico, con un mural de la reina, del otro lado, pues todo lo contrario, ¿no? Como de una Irlanda unificada, y del lado que es pro-británico, también está el lado que support Israel, y del lado que está en contra de justamente este colonialismo, está al lado de la bandera de Palestina, ¿no? De Free Palestina, apoyamos Palestina, y eso es lo que me llama mucho la atención, y como en Irlanda sí es muy como importante, o por lo menos esta lucha, ¿no? Como contra los británicos es algo muy, muy fuerte, muy marcada. Y en Ciudad de México conocí un inglés, ¿no? Y me puse a platicar con él y yo le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Tú qué opinas de estos movimientos independentistas que hay en Escocia y también que hay en Irlanda, también como de movimientos en contra de la monarquía? Y él como muy quitado de la pena, y creo que eso refleja mucho, no era para empezar un inglés como que estudie historia o que esté muy metido en la política, sino como un inglés común y corriente, ¿no? Y su respuesta me impactó mucho y dice, no, es que incluso los movimientos independentistas es parte del entretenimiento que nosotros les damos a esos países. Entonces dijo, como que a ellos sí, nosotros les importamos mucho, pero pues la verdad es que ellos no nos importan. Me dijo, de hecho, es más, creo que tú sabes más de Irlanda que de lo que yo sé. Y me lo dijo así como tan quitado de la pena que dije, bueno, o sea, pues chance es cierto, chance para estos países, no lo estoy haciendo menos, no, para nada por ese lado, pero dije, bueno, chance es cierto, o sea, para estos países, obviamente, pues cuando te quitan algo, pues tú lo sientes, y cuando tú quitas algo, pues incluso como que te haces de la vista gorda, por así decirlo. Entonces como que dije, incluso pues no se enseña tanto, digo, no sé, y desconozco cuáles son los planes de estudio o cómo es la educación en Reino Unido, pero incluso pues no se hace tanto énfasis en movimientos independentistas o en el nacionalismo que cada una de las 4 naciones que integra Reino Unido puede haber. Yo creo que lo dicen, pero realmente
si se separan, si hay un movimiento, una revolución, un movimiento independentista, automáticamente les mandan a la Royal Air Force y les mandan los submarinos nucleares. Ellos no van a entregar territorio, Quetzalí. Lo dudo, no por las buenas. Veremos qué pasa. Yo creo que puede haber otro referéndum en Escocia. En cierta manera, los resultados del Brexit son una suerte de referéndum. Escocia votó a favor de quedarse en la Unión Europea en consecuencia de salirse del Reino Unido. Paradójicamente, Gales votó a favor del Reino Unido, es decir, salirse de la Unión Europea. Eso lo deciden los pueblos, autodeterminación de los pueblos, como lo llaman. Si eso es lo que los escoceses quieren, si eso es lo que los galeses quieren, así será. Bueno, creo que no tengo nada más que agregar. No sé si Jesús tienes la mano levantada, algún comentario final para terminar, porque nos estamos tardando últimamente. No, perdón, se me olvidó bajarla, disculpen. Okay. Vale, vamos a terminar, porque perdónenme, siempre en las últimas sesiones hemos tomado más tiempo del necesario. El miércoles estaremos hablando de cine y música, así que será una clase un poco distinta. Como siempre, encantado de sus contribuciones. Hablaré muy en función de lo que yo he visto, de lo que conozco. Yo soy muy de los 60, 70, 80, bueno, de todo tipo de música realmente. Así que será un poco personal, pero pueden, por supuesto, sentirse libres de agregar cualquier tipo de información sobre la época. Jesús, comentario final. Una pregunta, ¿será música contemporánea o también música clásica? Porque hay una contribución británica importantísima. Bueno, encantado. Eres libre de hacer esa contribución. Si no la pongo, por supuesto, Jesús, nútrenos con Bien. tu verbo. Bueno. Vale. Feliz lunes. Gracias a todos por quedarse hasta el final y más allá. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Chao. profesor. Hasta luego. No hay problema. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta Chao. luego, adiós todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Vale, cierro aquí.